Nuevos estudios han demostrado la presencia de plásticos en el agua, incluso en microorganismos marinos. La ONU y las ONG le han declarado la guerra al plástico, tratando de poner fin a la idea de lo desechable. Queremos analizar en profundidad este tema con Mauricio Ceballos, vocero del movimiento Chile Sin Plásticos de Greenpeace, que ya nos acompaña en nuestra mesa chica. Muchas gracias, Mauricio, una vez más por acompañarnos aquí en Mundo Plus Vanguardia, para hablar del tema de los plásticos en los océanos y cómo afecta eso a las distintas especies marinas. ¿Qué tan presente en estos momentos está el plástico en esos ambientes? Bueno, en este momento es lamentable constatar que no hay ningún punto en el planeta Tierra que no esté libre de la presencia de microplásticos. ¿Ninguno? Ningún punto. Tampoco aquellos donde quizás no hay gente habitando, ninguno se salva. Ninguno se salva, especialmente cuando se trata de ecosistemas marinos. Las corrientes son capaces de arrastrar todo el material de sedimento plástico que generamos en distintos puntos del planeta hacia los lugares más recónditos. Hemos encontrado incluso en zonas de la Antártica que han sido poco exploradas presencia de microplásticos, y eso hace que se tenga que tomar con mucha urgencia la tarea de poder empezar a erradicar el uso de tanto los microplásticos que se utilizan directamente en ciertas industrias, como de los plásticos que terminan generando microplásticos luego de un proceso de erosión. ¿Cuál es la diferencia? Vemos algunas imágenes que han llamado la atención a nivel mundial, ¿no? De acumulación de envases de plástico en algunos lugares bien conocidos, algunos bien turísticos de hecho, pero tú mencionas también los microplásticos. ¿Son de estos envases de donde salen estos microplásticos o son directamente desechos industriales? Son dos procesos. Actualmente el plástico que cae tanto en ecosistemas marinos como en ríos terminan degradándose y convirtiéndose en piezas mucho más finas que terminan constituyendo parte de los microplásticos por acción de la luz solar, por acción del viento, de las olas, terminan convirtiéndose en microplástico. Pero también ha existido de larga data ya la utilización por parte de distintas industrias, tanto en el área de limpieza y cuidado personal, de plástico como elemento aditivo en los productos que consumimos directamente. El hecho de utilizar plástico, por ejemplo, reciclado, que se chipea, digamos, en pequeñas partículas, que sean utilizados como abrasivos, por ejemplo, en productos de limpieza o en pastas dentales como elementos abrillantadores. Que, bueno, eso obviamente cada vez que uno utiliza esos elementos van a dar a las cañerías y son muy difíciles de atrapar por todos los filtros que tenemos para tratar las aguas servidas en las ciudades, así que terminan irremediablemente. O sea, esos son microplásticos que ni siquiera se pueden observar a los humanos, no se ven, uno no se da cuenta de la presencia de esos microplásticos. En algunos casos sí, y de hecho se han vendido también como una especie de avance técnico, digamos. Hay muchos productos que mucho tiempo venían con micropartículas de limpieza y siempre tuvo como un beneficio, una ventaja. Pero se trata básicamente de eso, o sea, pequeños elementos plásticos que se ponen, digamos, a propósito en estos productos para tener ciertas propiedades limpiadoras más profundas, digamos, pero que no son muy difíciles de degradar, de capturar, de filtrar. Entonces contribuyen al problema. ¿Y qué pasa en ese caso con las especies marinas? ¿De qué manera estos plásticos y estos microplásticos las han ido afectando? ¿Qué es lo que se ha podido ver hasta ahora? Bueno, ya hay estudios que están contando alrededor de 700 tipos de especies marinas en las cuales se ha encontrado microplástico, incluso desde pequeñas especies, digamos, como zooplancton, especies microscópicas, hasta los grandes mamíferos marinos. O sea, no hay ningún punto de toda la cadena de especies marinas que esté libre del problema. Y bueno, principalmente se ingiere. Hay otras especies que son filtradoras, como los mariscos, distintos tipos de moluscos que también tienen todo el proceso de ingerirlas y dejarlas capturadas en su cuerpo. Entonces otras especies mayores, consumiendo este tipo de especies, las van acumulando progresivamente, y al no ser un elemento orgánico que se pueda descomponer fácilmente, se va traspasando en la cadena trófica. En la cadena de alimentos. ¿Y se van acumulando? Se van acumulando, y es así como se puede encontrar que hay muchas especies ya de peces comerciales en donde se han encontrado piezas de microplástico, que son aquellas que nosotros... Ya, ese es un tema que es bien preocupante, ¿no? ¿Qué pasa con el consumo de productos del mar en la salud de los seres humanos, entendiendo que ya estos microplásticos están presentes en todo?
O sea, ¿no hay ningún producto que esté libre de estos microplásticos en estos momentos? Cada vez va a ser más difícil encontrar productos libres de microplásticos. Por ahora no se han estudiado en profundidad cuáles son los efectos en el organismo humano. Sí se ha encontrado que en organismos, en especies marinas, por ejemplo, hay muchos problemas digestivos asociados al tema de microplástico. Los que están siendo más afectados en este momento son las aves marinas, que son las que principalmente consumen el tipo de especies que están bastante cargadas con microplásticos actualmente y se entiende que es una de las principales causas de mortalidad hoy en día, junto con la degradación de los hábitats por el cambio climático, tiene que ver también con ingerir microplásticos para todas estas especies de aves marinas. Y eso genera, me imagino, un desequilibrio desde el punto de vista de las cadenas de alimentos, etcétera. Sí, o sea, definitivamente contribuye a toda una crisis de extinción de muchas especies de mamíferos, o sea, de aves marinas, digamos. Y eso también nos da indicios de lo que puede pasar con los seres humanos, que podemos tener las mismas consecuencias, digamos. Hay que también tener en cuenta respecto de los plásticos, digamos, que se generan a partir de la degradación de otros plásticos más grandes, que muchos de ellos también tienen aditivos que son tóxicos, y esos tóxicos pueden persistir bastante tiempo en el medio ambiente. Entonces eso también es un llamado de atención, no solamente por los efectos que puede tener, por ejemplo, al sistema digestivo en el ser humano, sino también en distintos otros órganos que pueden verse afectados por esa toxicidad. Claro. ¿Y hay plásticos que sean peores que otros? ¿Se podría hacer esa diferencia dentro de lo malo? Me imagino que en todos los casos, de cierto tipo de plástico, cierto material que es más dañino. Bueno, el plástico cuando entra dentro del ecosistema marino es dañino per se. Siempre va a ser dañino. Es muy importante lo que se hace antes de que llegue y alcance el ecosistema marino, y es clave sobre todo en el proceso en que se produce y se piensa qué se va a hacer con ese plástico, digo. Hay plásticos que tienen procesos de reciclaje mucho más estandarizados, es mucho más fácil reciclar algunos plásticos, hay toda una cadena y hay un mercado que permite que se reciclen con facilidad. Hay otros que no, hay otros que por sus características son fusión de 2, 3, 4 tipos de plástico y generan películas que son imposibles de reciclar. Hay 2 tipos de plástico en particular que son muy dañinos porque no se pueden reciclar, que son el PVC, el que se utiliza en tuberías, en cañerías, entre otros usos, digamos, y lo que conocemos acá en Chile como el Plumavit, que es el poliestireno, que también no tiene ningún tipo de proceso de reciclaje, a lo más se puede chipear y utilizar en otro tipo de productos, pero una vez que cae en el sistema no tiene degradación. Entonces ahí la clave, más que el tipo de plástico, tiene que ver en cómo pensamos al momento de producir ese plástico y qué uso le podemos dar. O sea, evitar el uso de plásticos porque inevitablemente va a generar algún daño, por más que se recicle y vuelva a ser utilizado en algún momento, ya no va a tener mayor utilidad y sí va a dar a probablemente el océano. Sí, ahí es clave siempre pensar en todos los productos que tienen alternativas viables, que se puede pensar que esa misma utilidad que te puede dar el plástico, digamos, como material, te lo puede dar otro producto. Hay productos y hay elementos de consumo en donde el plástico es fundamental y no se puede sustituir, sobre todo en temas médicos, en temas de cuidado de alimentos perecibles, pero hay otro tipo de usos que le estamos dando hoy en día que son muy masivos y que hay otras alternativas mucho más duraderas y que también van a disminuir el riesgo de que ese tipo de plásticos terminen en el océano. ¿Y hay un trabajo que estén haciendo los países para limpiar las aguas del plástico? Hemos visto iniciativas puntuales, pero ¿qué están haciendo en naciones que quizás ya van más avanzados en términos de la lucha contra el plástico? Bueno, hoy en día hay algunas iniciativas que se están tomando por parte de gobiernos, de también distintas corporaciones que han firmado el año pasado un tratado global, digamos, para disminuir el uso de plástico. Pero siempre se ha pensado desde una perspectiva de reciclaje, o sea, seguimos utilizando el mismo tipo de plástico, quizás podemos añadir una cantidad mayor de plástico reciclado para poder tener un sistema más cerrado, pero todavía no se han explorado muchas alternativas respecto del tema de sustituir materiales por otros que sean mucho más fáciles de degradar. Se han hecho también algunas iniciativas para poder empezar a sacar los microplásticos que están en los productos de limpieza y de cuidado, que son muy dañinos. O sea, eliminarlos definitivamente. De poder eliminarlos, como se han prohibido muchas sustancias y en ese sentido siempre se han generado
acuerdos y protocolos que permiten que eso no suceda, pero todavía estamos muy al debe, como te digo, en lo que tiene que ver con la sustitución de productos y en la reducción del consumo de plástico desde su origen. Ahora, me quedo dando vuelta lo que conversábamos al inicio en relación a los productos del mar que ya tienen estos microplásticos. ¿Se está haciendo un seguimiento? ¿Hay ciertas certificaciones? Porque son productos que se comercializan. Me imagino que también hay intereses económicos de por medio, ¿no? De lo que eso podría significar. ¿Hay ahí un estudio en relación a eso? Es algo bastante nuevo, recién se está dimensionando la magnitud del problema de contaminación de microplástico. Se han hecho estudios, digamos, a nivel de muestreo en distintos lados del mundo. Tampoco es que uno puede decir en tales lugares del mundo hay menos posibilidades de que los productos del mar tengan microplástico que en otros. En general los resultados han sido bastante similares a nivel mundial. Y bueno, obviamente los principales afectados van a ser todas las personas que dependen de los productos del mar, que consumen productos del mar, que es parte de la dieta, digamos, en todo el planeta. Y bueno, es muy difícil de rastrear la presencia de microplásticos. O sea, los estudios que se realizan para poder comprobar la presencia de microplásticos requieren de un laboratorio, de todo un proceso de muestreo riguroso, que probablemente sea muy difícil de lograr a nivel de la venta masiva de productos del mar. Claro, pero en algún momento me imagino va a ser un tema de preocupación, ¿no? Por los efectos que esto eventualmente pueda traer. Todavía no lo conocemos, nos decías tú, es muy reciente, pero probablemente va a empezar a generar ciertos efectos más a mediano y largo plazo. Sí, y bueno, y otra cosa tiene que ver también con las medidas que se han tomado para tratar de retirar el microplástico. Durante el año pasado, los últimos 2 años, se han visto muchas iniciativas, algunas que se han difundido por internet, como de distintos sistemas o mecanismos para poder arrastrar, por ejemplo, el plástico, poderlo atraer con distintas tecnologías. Incluso un chico muy joven en Estados Unidos había patentado un tipo digamos, de aspiradora plástica. Pero hasta el momento ninguno de esos experimentos ha demostrado tener una suficiente confiabilidad de que pueda retirar el problema de microplástico. Eso no impide que mucha gente lo siga intentando y que es necesario poder tomar el tema de limpieza de los océanos como una necesidad prioritaria en materia tecnológica. Pero todo eso también demuestra que el camino más sensato para poder atacar el problema tiene que ver con la raíz de la producción de plástico, digamos, a nivel masivo que estamos teniendo en este momento, y que disminuyendo ese elemento también puede disminuir la cantidad de plástico que llega al océano. Bien, pues Mauricio Ceballos, muchas gracias por esta conversación aquí en Mundo Plus Vanguardia. Muchas gracias, que estén muy bien.